En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de esto que es En la Caja. En el programa de hoy vamos a tener un recorrido por parte de la historia de nuestra provincia y de nuestro país. Hoy, en La Caja, es un placer recibir al historiador y escritor Rolando Concati. Rolando Concati, contador público, fue sacerdote, cofundador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, escritor, mendocino. Rolando Concati nació en Luján de Cuyo. Es contador público nacional con posgrado en Economía y bachiller en Filosofía de la Universidad Georgiana de Roma. Fue sacerdote entre los años 1963 y 1973, integrante del grupo de curas denominados Los 27 e integrante desde 1968 del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Rolando integró la Fundación Ecuménica de Cuyo desde 1964. Durante la última dictadura militar fue cofundador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Mendoza. Actualmente dedicado a la literatura, sus experiencias han quedado atestiguadas en novelas tales como Nos habíamos jugado tanto, que está de olvido y siempre gris, La historia es puro cuento, y en ensayos como por ejemplo Testimonio cristiano y resistencia en las dictaduras argentinas, El movimiento ecuménico en Mendoza 1963-1983, entre otros. Referente de numerosas temáticas, hoy se mete en la caja Rolando Concati, un hombre profundamente humano y comprometido. Rolando, es un gusto tenerlo aquí en La Caja. Escribiendo, trabajando, investigando, escribiendo memorias. En este momento estoy trabajando, soy en realidad ya un jubilado, que depende más de su mujer que de sus propios ingresos, ¿no? Pero bueno, sigo con la pasión de escribir, como si fuera un chico. Y en este momento estoy escribiendo una biografía, por simplificarla, no es exactamente eso, ¿no? Es un diálogo con un gran poeta y periodista mendocino, José Luis Menéndez, con el que ya hemos tenido alguna de estas entrevistas y nos habíamos jurado hacer alguna vez una cosa larga y seria. En fin, él hace las preguntas, representa en buena medida la inquietud de muchas gentes, probablemente mejor que yo mismo, él sabe de otra vereda. Y bueno, en eso estamos, estará para fin de año. Lo invito, Rolando, a que vayamos descubriendo y viendo el primer informe. En el ensayo Testimonio cristiano y resistencia en las dictaduras argentinas, además de revisar gran parte de una historia que desde entonces no se ha tratado con la profundidad que requiere, hace un repaso sobre el papel que tuvieron las iglesias durante la dictadura. Su militancia en el Grupo de los 27, el Movimiento de Curas por el Tercer Mundo y la Fundación Ecuménica de Cuyo son parte de este relato. Rolando, cuando hablamos del papel, decimos el papel que tuvieron las iglesias. ¿Por qué no todas las iglesias jugaron el mismo papel durante la dictadura? ¿Algunas fueron más complacientes que otras o todas miraron para otro lado? No, bueno, en ese sentido de alguna forma se ha exagerado. Yo he tenido un distanciamiento grande de la Iglesia Católica, que era la que he pertenecido siempre, y muchas críticas. Y desde luego que una gran indignación para ciertos verdaderos monstruos, ¿no? Como fueron Medina, Tortolo
Eso no se puede negar. Generalizar absolutamente es, de nuevo, me parece, una tendencia muy argentina y una especie de barbaridad. Como en todos los grupos sociales hubo muchos indiferentes, muchos del lado de los acusadores y muchos defensores. No tan explícitamente, tal vez, ¿no? Pero desde obispos como Monseñor Angelelli, como Monseñor Ponce de León, como Jaime de Nevares, y también sacerdotes comunes, dijéramos, ¿no? Hay que darse cuenta que la dictadura fue un fenómeno también de mucha resistencia popular, resistencia moral más que propiamente política. Ahí seguimos, hemos heredado la versión de los militares. Claro. Los militares se preocuparon mucho por decir, este es un pueblo de cagones. Sí. Acá nadie se animó a decir una palabra. Menéndez fue el que dijo eso. Claro. Vamos a hacer todos son conejitos. Y hemos internalizado un poco ese criterio, porque se piensa que la rebelión es solamente, qué sé yo, salir, tomar las armas, cuando la solidaridad, el refugio. Ustedes ya venían con el movimiento de sacerdotes trabajando fuertemente en esto. Ya se había producido el hecho de los 27, antes de la llegada de la dictadura, ¿no? Sí, bastante antes, justamente, ¿no? El hecho de los 27, que fue un poco un intento, visto en perspectiva tal vez un tanto ingenuo, de todos los sacerdotes mendocinos, porque éramos 27 mendocinos en el clero, de unos 70 más o menos, ¿no? Eran más los extranjeros que los mendocinos. Los 27 estuvimos muy unidos en un intento por renovación de acuerdo a lo que ya eran resoluciones y cosas tomadas por el Concilio Ecuménico. Una vez que usted se aleja de la Iglesia Católica, empieza a trabajar fuertemente en la defensa de los derechos humanos a través de la Fundación Ecuménica. Eso fue después, para hacerte Eso fue mucho ¿no? después. Fue bastante después porque nosotros varios nos fuimos a otros países. Claro, hay un periodo. Varios volvieron. Yo estuve en Francia casi 3 años, decisivo para mi vida, pero no tanto por Francia, sino por lo que pasaba en el mundo. Claro. ¿No es cierto? Que en el momento estuve en el Mayo francés del 68. Entonces, vinimos con la convicción de seguir dentro del clero y de seguir participando, pero ya con una postura menos, dijéramos, integrada a la jerarquía y viviendo de nuestro trabajo, y desde luego que con una clara decisión de una mayor participación política, ¿no? La convicción de que, bueno, la Iglesia tiene un límite, puede llegar a exhortar, puede decir buenos discursos, todos, ¿no es cierto? Pero en realidad es la acción política donde se decide el destino de la gente. Y cuando volvimos, el obispo Maresma fue pata con nosotros, por decirlo así, ¿no es cierto? Qué raro de Maresma. Qué raro de Maresma, digo. No, se ha hecho muy mala imagen de un hombre que yo personalmente creo que era un hombre, bueno, limitado. Y entonces, si no fuera grave, mediocre. Y esa gente es gente con miedo, gente que... Entonces, Maresma tuvo desde ayudar a mucha gente que no se sabe, como también borrarse en otros casos que son los que se han hecho más públicos, ¿no es cierto? Le invito, si usted me permite, a ver el segundo informe. Algunas de las novelas de Rolando Concati son una valiosa herramienta para indagar el pasado reciente de Mendoza. Un pasado conflictivo, silenciado y pocas veces estudiado. Pero además, su marcada preocupación por la recuperación de la memoria lo llevó a formar parte como director del equipo interdisciplinario que se dedicó a la investigación de la línea del tiempo en la ocupación del espacio mendocino.
Un trabajo que tiene la intención de hacer un aporte al conocimiento y rescate de la memoria para afianzar las raíces y poder encontrar los hilos de la identidad de la sociedad mendocina. ¿Les llevó mucho trabajo hacer la línea del tiempo del espacio mendocino? Sí, eso es lo más reciente. Sí, eso es lo último. Estamos hablando de cosas que de hace 30 o casi 40 años. ¿Usted sabe cómo esto es lo más reciente. Tampoco, más que obviamente no es tarea mía. Yo armé el equipo coordinador, el que lo impulsó fue el Consejo Federal de Inversiones. Sí, exactamente. ¿Cierto? Y entonces, bueno, había todo un modelo que había que seguir y un financiamiento. Fuimos de Argentina, el equipo más numeroso fue el nuestro. Donde yo era el coordinador, Pupi Agüero de la parte, por decir así, que tiene más que ver con los monumentos, con la historia de la cultura, el ingeniero Ricardo Ponte, que es uno de los grandes valores de Mendoza, no tan conocido, pero en fin, conoce el tema del agua y ha estudiado maravillosamente, y Beatriz Bragoni, que es una conocida historiadora. Ellos fueron los coordinadores, y después hubo como 8 jóvenes estudiantes, casi todos, algunos, y para cada una de estas disciplinas. En la conformación del ser mendocino, por decirlo de alguna manera, Bueno. ¿hemos sido, digamos, constantes o se han producido quiebres en esa línea del tiempo? Sí, claro, y además Mendoza tiene una personalidad singular, ¿cierto? Cosa que los mendocinos, esto pasa en todas partes del mundo, lo propio lo denigran y lo de afuera lo admiran. Pero te digo, he vivido en París y pese a la autosatisfacción de todos los parisinos, uno se metía en los barrios y en eso y eran autocríticos con ellos, ¿no? Y así también, ¿no? En Córdoba se habla en contra de Córdoba y es una provincia singularísima. Mendoza tiene sí efectivamente rasgos de singularidad que se han ido desarrollando. Tiene que ver desde el principio en condiciones que nosotros no advertimos tanto. Nosotros somos un pueblo del desierto. Y hay características de los oasis y de la gente de los oasis que son muy propias, ¿no? El desierto comporta la conciencia de la limitación muy cercana, ¿no? Al revés, lo que puede ser la pampa húmeda, claro, donde inconscientemente, pero el mundo es vasto. No, acá acá este es un lugar donde nosotros vivimos asediados, por decir así. Como diría Nietzsche, el desierto nos invade en cualquier momento. Y la montaña nos pone y la montaña pone otro tipo de límites, ¿no? Pero ya nos estamos escapando, estoy hablando de temas culturales, ¿no es cierto? Pero Mendoza también ha tenido una situación singular, particularmente por la vinculación con Chile. Chile permitió, tenía la mejor universidad del siglo XIX, que era de Valparaíso. Tenía 2, tenía una muy conservadora y una muy progresista. Entonces, hubo muchas personalidades de Mendoza y de la Argentina que se formaron en Chile. Los 2 grandes genios del siglo XIX, Sarmiento y Alberdi, se hicieron en Chile, ¿no es cierto? Como periodistas, como todo eso. La gente no advierte eso, pero también después empezamos a averiguar y nos damos cuenta. Y otro detalle, lo digo ya que estoy en la televisión, otro detalle muy importante es que esta es una tierra de soñadores, pero porque en realidad Mendoza fue descubierta buscando la ciudad de los Césares. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, la idea de que en esta zona, algunos dijeron identificarla, algunos hasta le escribieron al rey diciéndole que lo habían encontrado en Tunuyán, ¿no? Pero que sí, esa mentalidad fue siendo comunicada como digamos, un lugar donde alguna maravilla vio ocurrir y podía ocurrir, ¿no? Esas son cosas muy inconscientes. Claro, que marcan el inconsciente de la población. Marcan el inconsciente, pero hay una especie hay una serie de vocaciones, junto con otras limitaciones, por esto mismo, por ser gente del oasis, somos naturalmente conservadores.
Somos más desconfiados que en otra parte, somos... Y nos caracteriza eso, ¿no? Sí, claro. Estamos como yendo y viniendo en el tiempo, pero yo lo invito a retroceder un poquito. Todo esto que estamos hablando lo vamos a profundizar en el próximo informe, pero lo vamos a hacer después de la tanda. Ya volvemos aquí en La Caja con Rolando con Katy. Access. Access. En 1971, escribe Nuestra opción por el peronismo, en momentos en que el movimiento de sacerdotes tercermundistas analizaba la situación del país y la posibilidad de optar por el peronismo u otras posiciones más de izquierda. Si bien el objetivo final era el socialismo, con Katy junto con otros sacerdotes como Rubén Drí o Mujica, consideraban que el peronismo era la única fuerza popular capaz de asegurar el cambio revolucionario. La conclusión era, no basta ser peronista para ser revolucionario, pero no se puede ser revolucionario y antiperonista. Es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. De todas maneras, el pensamiento de los curas era claro. Había que darle teoría a la gran movilización de masas que significaba el movimiento. El peronismo, dice con Katy, como organización, es un gigante invertebrado y miope. Hay que crear la teoría revolucionaria y pasar de la rebelión a la revolución. Desafortunadamente, no pocos sacerdotes se han introducido en una problemática acerca del ministerio sacerdotal, con características de crisis que incluye dudas, desorientaciones y a veces cuestionamientos. Esto de la televisión nos lleva y nos trae. Avanzamos, nos fuimos a casi sus últimos trabajos en la línea del tiempo, y en la línea del tiempo nuevamente retrocedemos a los años 70. Este proceso en el que hablábamos al principio, un proceso de convulsión, un proceso de crisis dentro de la Iglesia, pero a la vez un proceso que se cimentaba fuertemente en la sociedad argentina, con la nueva llegada o con la vuelta o con la, digamos, irrupción nuevamente del peronismo en la escena política, ¿no? Porque había estado proscripto durante mucho tiempo. Y ustedes toman partido decididamente por eso. Sí, hay que aclarar un poquito, ¿no es cierto? Yo lo he hecho en numerosos artículos y hay algo también en el propio libro que lo hace entender. La mayoría de los curas no habíamos sido para nada peronistas porque había habido un conflicto con la Iglesia. Exacto. También ahí hay un equívoco, ¿no? Muchos lo habían respetado. Yo siempre cuento que cuando entré al seminario, yo acababa la universidad, había sido dirigente universitario, me sentía muy meritorio por haber colaborado en la expulsión de los peronistas de la universidad. Me encontré en el seminario con jóvenes sacerdotes que ya me dijeron en ese entonces, estamos hablando de 56, ojo, lo que se viene ahora es un liberalismo que para la gente del pueblo es muchísimo peor. El peronismo con todos sus defectos, ya ahí tuve una advertencia, ¿no? Claro. Y bueno, después fuimos todos un lento trabajo. Hay que darse cuenta que la mayoría de los curas, en particular los que participamos en estas cosas, éramos intelectuales, gente que leía mucho. En el movimiento social de aquel momento, para simplificarla, la opción era o Cuba o una salida democrática. Y realmente la incidencia del modelo cubano, es decir, del modelo de tomar las armas y de al mismo tiempo una subversión que claro, en la fantasía era extraordinario, pero estaba un poco de sentido común. Bueno, pero
en esto se dirimía. Cuando digo el lado democrático, no digo solamente del peronismo, digo del radicalismo, que tenía muy poco prestigio, y de otros. Entonces, había que impulsar de algún modo una de las dos posturas. El movimiento también era muy fuerte, por decir así, bueno, un 30% los cubanistas, por decir así, los que querían realmente una revolución armada. Una revolución armada para instaurar y cambiar radicalmente la sociedad. ¿Es el tipo de la tercera posición ese? Eso era parte de la doctrina de Perón, ¿no es cierto? Además, que darse cuenta que Perón en estos últimos años, Perón hasta 1969 no pensaba, había tenido un fracasado retorno. Todos los dirigentes de acá eran neoperonistas, es decir, querían un peronismo sin Perón. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, pero además Perón, probablemente sin pensar que esto iba a ir, iba a tener un efecto inmediato, pero dijéramos como dejando un legado, escribió sus textos y sus libros más progresistas, ¿no? La Hora de los Pueblos es un libro que habla muy bien de Mao, del Che Guevara, del Código Instinta. Y había tenido durante mucho tiempo como asesor al hombre más inteligente que tuvo cerca, como también delegado, que fue John William Cook. Exactamente. En este momento específico que estamos diciendo, Cook ya estaba muy guevarista también él, pero había logrado en Perón una redefinición fuerte de muchos temas. La juventud, desde luego, se politizó aceleradísimamente en estas dos tendencias que estoy diciendo. En el seno del movimiento era difícil porque la mayoría prefería como abstenerse, por decir así. Era un momento excepcional de 2 o 3 años en que éramos muy escuchados. Y lo otro que es muy importante es que la mayoría de los curas del tercer mundo eran curas villeros. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, ellos palpaban más que nada lo que era el pueblo. Claro, la esencia peronista. Y entonces, sí, el pueblo es peronista. Carlitos Mujica, que era el más empujador en este sentido, contaba cómo él había empezado a ir a la villa con su idea antiperonista y cuando había visto a la gente, ellos me convirtieron en peronismo. Claro. Entonces, había una muy fuerte, pero se necesitaba una base ideológica. Como una base ideológica, como una rediscusión. Entonces, antes salió una pequeña adhesión que fue leída como decisiva del propio movimiento y después una demanda, no solo de ellos, sino de los jóvenes, era un movimiento muy movido en el terreno de las ideas y sobre todo, y por decir así me encomendaron escribir. No lo podría haber hecho, sino que yo tuve un accidente terrible de moto y estuve mucho tiempo enyesado. Y en ese tiempo escribí este libro bastante documentado, un libro excesivamente didáctico, un libro con énfasis. Militante. Un libro militante, exactamente, es decir, en el cual uno no es exactamente objetivo, sino quiere convencer de una opción, ¿no? Fue el libro más difundido mío, el que me hizo probablemente más conocido y todo eso, ¿cierto? Rolando, estamos llegando ya al final de nuestra emisión. Los televidentes dejan algunas preguntas. Las vemos, por favor. Bueno, con mucho gusto. Hola Rolando, mi nombre es Javier y la pregunta que yo le quería hacer era ¿qué papel jugaba la jerarquía política mendocina dentro del movimiento del cual usted trabajaba? Bueno, es una pregunta muy interesante y no me la han hecho tanto, porque esto se lo ve siempre como un problema puramente eclesiástico. Nosotros mismos tardamos en darnos cuenta, ¿no? Bueno, fue la peor. No solo, ojo, estoy hablando de los conservadores, que, bueno, en tiempo ya de la dictadura honganía, ellos eran los representantes acá. Estoy hablando de otras fuerzas, y particularmente también de las fuerzas económicas y todo eso, ¿cierto? Hay que dar cuenta que esta gente, que en muchísimos casos no es para nada practicante católico, ni mucho menos, sin embargo tienen muy claro que la Iglesia Católica es una columna del sistema. Evidente. Lo cual es verdad. Que si la Iglesia defecciona, por decir así, entonces la pregunta es si dejamos que estos loquitos
impregnen a toda la iglesia, ¿qué va a pasar con la sociedad? Claro. ¿Cierto? Entonces los diarios, el diario Los Andes acá, después El Tiempo de Cuyo, que fue terrible cómo nos pegó, hicieron, bueno, toda una campaña, por decir así, fuertemente en contra. Obsesionados como estábamos con el tema eclesiástico, nosotros no lo advertimos tanto en ese momento, pero indudablemente fue así, ¿no? Es decir, el obispo y las posturas ultra clericales no fueron defendidas solo por los curas, influyeron terriblemente en la clase política imperante. Así es. La segunda pregunta, Rolando. Hola Rolando, sé que usted es un escritor muy conocido, pero quería saber en qué género se siente más cómodo usted, en cuento, novela o ensayo. Y nos metemos en la última parte en un tópico que casi no hemos tocado en esta entrevista, y que lo hemos tocado en forma permanente, que ha estado yendo y viniendo, porque su vida tiene mucho que ver con la escritura. Pero, ¿cuál es el género que más le...? Bueno, como buen inconsciente, me considero capacitado para los tres. Da risa, pero es así. La novela es probablemente lo más fascinante porque comporta la creación de un mundo nuevo, ¿no? El mundo de los personajes, de los actores. En mi caso, muy vinculado, en efecto, a hurgar en la historia. Exacto. Y a contar la historia no contada, ¿no? Y el cuento tiene la fascinación de lo breve. Lo instantáneo. Claro, como decía Cortázar, es una pelea a 3 rounds, ¿no? Exacto. Es decir, todo rápido, comienzo y fin, ¿no es cierto? Y bueno, me he escrito relatos que no son exactamente cuentos y también he escrito cuentos. Rolando, ha sido para nosotros un verdadero placer tenerlo en nuestro programa. Para mí también, de verdad. Muchas gracias, muy amable y en serio un gusto. Muchas gracias, yo también. Hemos tenido el placer de compartir con ustedes este encuentro aquí en La Caja con Rolando Concati. Será hasta nuestro próximo programa. Para simplificarla, la opción era o Cuba o una salida democrática. Que si la iglesia defecciona, por decir así, entonces la pregunta es si dejamos que estos loquitos impregnen a toda la iglesia, ¿qué va a pasar con la sociedad? Claro.